Aprendiendo SQL Server. En esta clase vamos a aprender sobre SQL y sistema de base de datos. Primero vamos a ver lo que es la sentencia create. Vamos a ir directo a la práctica. El comando de creación de objetos de una base de datos, create, es el comando que se usa mayormente para realizar creación de registros o creación de alguna tabla o creación de base de datos o creación de cualquier objeto o fila que deseamos hacer o agregar en nuestro base de datos. Por ejemplo, la sentencia create permite crear base de datos, como te mencioné, tablas, podemos crear desencadenadores o procedimientos, funciones, también vistas, también podemos crear índices en una base de datos. Eh, por ejemplo, yo lo voy a crear un caso muy práctico. Por ejemplo, vamos a hacer a crear una base de datos llamado, utilizando create, voy a hacer create database, eh, mi base de datos. Esto es mi base. Entonces, después que estoy poniendo create y después database para generar una base de datos y mi base de datos se va a llamar base. Listo. Entonces, estoy creando mi base de datos. Acá está acá está mis base de datos y ahorita le voy a generar este base de datos nuevo. Ejecutar y me dice los comandos se han completado correctamente y listo ya. Ejecutado correctamente. Con, lo voy a actualizar aquí. Actualizo y ahí tengo mi base de datos. Se llama mi base. Acá está. Mi base. Acá tengo. Y podemos abrir mi base y ahí tiene las tablas, pero por el momento no tenemos nada, ¿no? Bien, para eso sirve Create. Para crear una base de datos también puede crear tablas y muchas cosas más. Para verificar algunas ayudas para consultar dónde se guardó este base de datos, dónde se está almacenando o algunas características de descripción sobre la base de datos, podemos hacer aún la consulta también. Por ejemplo, yo quiero ver algunas cosas más específicas sobre mi base de datos que se llama mi base. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es sv help vd y coloco mi base. O sea, estoy poniendo que sp help db, sp help es db y el nombre de la base de datos, ¿no? Para realizar consulta. Ejecutamos y acá me sale estas descripciones. Como podemos ver, la primera fila me sale el nombre de la base de datos, el tamaño de la base de datos, el nombre del servidor y la ubicación de la PC. Acá también de VIP, cuándo fue creado, el estado y la compatibilidad, ¿no? En la parte inferior tenemos dos filas que se llama mi base, la primera, el ID 1, la ubicación donde se almacena este base de datos. Acá está la ruta y acá está este grupo de archivos. Acá está el archivo primario, el tamaño y el max, no, tamaño máximo es ilimitado. También esas informaciones. Acá me sale otra fila que es mi base log, de ubicación, ya está. Para ver esa información, ¿no? Y ahí podemos usar sphelp. Bien, seguimos con más casos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros queremos crear una tabla que se llama boleta, por ejemplo, utilizando Create. Estamos utilizando Create. Vamos a cerrar esto. Voy a crear otra nueva pestaña, nueva consulta. Y selecciono mi base de datos, mi base aquí, mi base. Listo. Ahora yo quiero crear una tabla que se llame boleta. Boleta. Entonces, primero hay que verificar qué hace una boleta. Eh, Podemos crear una tabla boleta que permita definir las columnas del número de boleta, o fecha de emisión y el monto asignado por el proceso. Como podrán ver, el comando create se comporta de acuerdo al objeto especificado en el script. Por ejemplo,
Para ejecutar el script de creación de tablas se debe activar la base de datos. Para esto deberá ejecutar el siguiente script que vamos a escribir. Por ejemplo, yo selecciono la base de datos y ya tengo que ejecutar aquí mi script, tengo que crearlo, ¿ya? Entonces, como no queremos esto, vamos a poner primero, utilizando la comando create, primero create y nombre de la tabla, tabla y boleta. Abro mis comillas y ya está. Este indicando que cree una tabla con el nombre boleta, ¿ya? Ahora vamos a crear nuestras columnas. Y el monto, número de boleta, la fecha de emisión y el monto, ¿ya? Nada más. Ahora, vamos a indicar número de boleta. En esta columna o en este campo, ¿qué tipo de datos se va a almacenar? Número de columnas, números son números combinados con letras, entonces es un tipo de bar chart, tipo de carácter. Entonces lo que vamos a hacer es crearlo como char 15, ¿ya? La boleta que aquí en el Perú son 15 caracteres, ¿no? Char 15. Y que no sea nulo también, ¿ya? Entonces indicamos ahí que no sea not null. ¿Cómo? Fecha de emisión, tipo date. Porque es una fecha, tipo date. Monto, podemos usar como es un tipo de moneda, podemos usar money. Y también que no sea not null. O sea, que no sea nulo. ¿Me entiende? Que no sea nulo. Acá también podemos indicarlo que la fecha no sea nulo. Que no, o sea, que toda esa información tiene que entrar sí o sí. Listo. Te estoy diciendo esto ya. Ahorita vamos a ejecutarlo. Como pueden ver, al final deben colocar el comando Q para que este inicie aquí y termina ahí, ¿no? Es como inicia el create y termina aquí, ¿no? En el Go, en el número 6. Excelente, ejecuto y me dice que los comandos han sido correctos, ¿ya? Entonces aquí entro en mi base, actualizamos la base, actualizo y ahí tienes la tabla de boleta. ¿Está bien? Bien, en ese momento dejamos hasta acá nomás. Siguiente clase seguimos con otro video más. Muchas gracias.